Buenas tardes, comunidad. Hoy día nos citamos para ver la séptima presentación del ciclo de charlas 2025. Vamos a esperar unos minutos mientras siguen entrando personas. La reunión era a las 2 y siempre esperamos unos 2, 3 minutitos que entren los últimos que vengan. Don Cristian, usted es doctor en física. Así es, Qué así interesante. es. Y trabajó en el acelerador de hadrons. Es decir, hay esto no, de negar. Qué, qué entretenido. Es decir, los aceleradores, sí, he Sí, trabajado ahí y en otras partes también, qué con buena. sincrotrones, otros, siempre Creo en el que, área de física creo que experimental. Sí, creo que yo también soy más físico experimental que físico teórico, en realidad, de mi generación de los H, que una de las personas es Carolina Parra, que trabaja Sí, con usted. sí, Fueron pocos los experimentales, yo que me dediqué a la geofísica y algunos que hicieron empresas, otros que se fueron al área académica bien, bien difícil de paper, y hay uno que me acuerdo que trabajaba en Davis. ¿Cómo se llama? Eh, Davis. Se me olvidó el nombre de Davis. ya, Davis, él trabajó en el acelerador de Hadron haciendo investigación. ya. Pues Interesante. yo tuve una pasada por la USACH en ingeniería física, pero yo soy de una generación antes de la Carolina Parra. Yo estudié con el que ahora es profe también ahí en la USACH, se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Pero ¿Usted también pasó por física en los H? sí, Qué sí. interesante. Y después fui a Entonces, matemática, y después eh, volví a física, pero esta vez en la Católica. Después seguí en yo, física afuera. yo el año 96 entramos con Carolina Parra a física en los H. Somos de esa generación, del 96. Yo soy de la generación, cuando entré a la USACH era de Roberto Bernal. Ah, él fue director de carrera mucho tiempo. Él, Me hizo sí, ayudantías a mí él. sí es. Eso, ahí me acuerdo del nombre, Roberto. Roberto Bernales, sí. Ahora, no sé, el año pasado era jefe de carrera o el año antepasado, no sé ahora, me perdí un poco de qué ha pasado en Lusach. Ya, son las 2:01. Tenemos 11 participantes, creo. Estimada comunidad CG, se les insta a visitar la página www.cg.cl, donde todas las presentaciones están grabadas, ¿ya? Las de este año y las del año 2024. Hay algunas muy interesantes con 200 algo visitas. Por lo tanto, han sido algunas han tenido mucha difusión, ¿ya? Si tienen comentarios o cosas, idealmente tenemos también un grupo de WhatsApp para conversar, preguntar y discutir temas de geofísica. También tenemos un canal de YouTube donde también están los temas de las presentaciones. Y en la página CG también tenemos un apartado de software libre donde tenemos software de código abierto en lenguaje Python, por ejemplo, incluso en MATLAB algunas rutinas que están bien interesantes de revisar y siempre vamos actualizando esos temas, ¿ya? Así que cualquier cosa se les insta a participar y difundir la geofísica, pues ese es el motivo del grupo. La charla del día de hoy tiene como nombre Mapas del subsuelo, tecnología de muones para la exploración y el descubrimiento de nuevos yacimientos. No sé, por lo menos en mi mundo y en mi universo de geofísica, he escuchado mucho de los muones los últimos 3 4 meses. He escuchado pasar una empresa canadiense y otra empresa gringa que anduvieron ofreciendo esto en el norte de Chile.
Eh, y en FEXMIN tuve la suerte de, por mi empresa con la cual trabajo, pusimos un stand y al lado mío o atrás de nosotros estaba un stand de la Federico Santamaría del CCT DAL, ¿ya? Y ahí me acerqué a preguntarles si les interesaba dar una presentación sobre muones y nació la iniciativa. Por lo cual hoy día tenemos al doctor Cristian Romero, físico experimental, eh, formado en Bélgica, ¿ya? Ha Ya, trabajado en aceleradores de partículas, en física de altas energías, y ahora es colaborador y- y está encargado del tema de desarrollo de muones en el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, ¿ya? En el CCT Val. Eh, Premio Nacional de Innovación también en el 2024. Así que está bien interesante. Yo creo la charla de hoy nos tiene a todos muy, muy entusiasmados de entender más este tema. Así que los dejo ahora con el doctor Cristian Romero. Don ya, Cristian, ya. todo suyo la presentación. Muchas gracias por la introducción. Eh, la verdad es que nosotros somos del mundo de la física dura y pura y fue una tincada ir a FEXMIN a presentar esto. Y obviamente todo el tema del subsuelo y de perforaciones no es nuestro mundo, así que si en algún momento en vez de decir perforación digo hoyo, no no me linchen, por favor. Eh, es parte de la deformación o la falta de formación en el área de ustedes. Bueno, fuimos a FEXMIN y hubo mucho interés por la tecnología que se está desarrollando en el CCTVAL, así que ahora voy a dar una charla. eh, Uno obviamente en los temas puede meterse en profundidad y dado que me parece que no todos los geofísicos son físicos, eh, entonces algunos temas los vamos a pasar más rapidito, pero básicamente lo que me interesa es entregarles a ustedes una visión general de lo que es esto, mostrarles quiénes somos y compartir con ustedes algunas ideas de lo que pensamos que viene en el futuro con respecto a esta tecnología. Así que aquí vamos. Em, Obviamente, cuando uno dice eso, no funciona. Bueno, la razón principal de esta charla es que nos dimos cuenta que había un traslape súper importante entre lo que hacíamos nosotros, lo que sabíamos hacer nosotros, y lo que hace el mundo minero. Y el CEO de BHP, ¿cierto? Lo dijo hace un par de meses atrás, eh, de que necesitan encontrar recursos nuevos y eso significa explorar más profundamente en lugares más remotos. Necesitan cierto, colaboraciones tecnológicas y cada vez ellos están implementando más tecnología de muones más avanzada, específicamente en su mina Olympic Dam. Entonces nos dimos cuenta de que, dado que Chile es un país minero, que nuestra tecnología y nuestras capacidades tienen mucho que decir. Entonces, por eso que nos metimos en este tema. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso. Nacimos el 2009 con dinero de lo que antiguamente se conocía como CONICYT, que hoy día es ANIT, y nos dieron un basal, los pocos basales que hay afuera de Santiago. En la quinta región hay solo dos, nosotros somos uno de ellos. Y nuestro foco principal es la física de alta energía, fabricación de sensores, electrónica ultra rápida, ese tipo de cosas. Y la buena noticia nos dieron la noticia la semana pasada es que ANIT va a prolongar nuestra existencia por 10 años más, así que vamos a estar aquí hasta el 2035 tratando de aportar en temas de ciencia y tecnología. Eh,
nosotros somos un equipo interdisciplinario, siempre eh, basado en la física experimental, pero obviamente la física de alta energía, aparte de física, tiene física de estado sólido, sensórica, electrónica, informática, química, entonces ciencia de material. Entonces es todo un equipo de personas que trabajan aplicando sus capacidades específicas para desarrollar los problemas en completitud. Y en términos de número, nuestra organización tiene 36 investigadores, yo soy uno de ellos. También contamos con 56 personal, ingenieros, técnicos y administrativos. Y en temas de impacto científico, el centro tiene más de 3.000 publicaciones con 150.000 citas. Eso es brutal, ¿ah? No sé si todo el mundo conoce el mundo de la ciencia, pero son números muy contundentes. Y las líneas de investigación que tenemos ahora es física experimental, ciencias de la computación y proyectos de investigación aplicada. Y el proyecto de muones cae en la línea de investigación aplicada. Hemos tenido algunos impactos menores, decimos nosotros, en temas de premios de innovación. El centro cuenta con 3 premios de innovación: 2021, 2022 y el último 2024. Hemos ganado varios proyectos para sacar de la universidad ciertas ideas científicas y transformarlas en empresas, que es por el programa Startup Ciencia. Y también hemos ganado hartos concursos de idea y más de desarrollar ciertas tecnologías que se utilizan en la industria nacional. Y lo más científico son los famosos proyectos Fondesit regular, que tenemos continuamente 20. Hemos ganado 20, pero los utilizamos continuamente. Entonces, un poco de dónde viene el CCT Valley y cómo ha impactado o trata de impactar, ¿cierto?, en la sociedad chilena. Entonces, eso cierra un poco el capítulo del centro. Ahora, el equipo que está desarrollando la tecnología de muones, Sebastián Tapia, Miguel Arratia y el que les habla. Nos doctoramos en distintos lugares del mundo. Y nos dimos cuenta de que la tomografía de muones, ¿cierto?, es algo bastante flexible, es poco invasivo, y que la exploración minera se podía usar con esto. Empezamos a buscar cómo se hacía, y dado nuestros conocimientos para hacer sensores para los laboratorios de alta energía, fue relativamente simple, bueno, para nosotros, hacer esto. Eh, entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vemos en la exploración hoy día? Para nosotros el problema no es que es un problema, si hoy día se hace exploración, pero por lo general, o lo más básico, ¿cierto?, es hacer sondeos por perforación. Se hacen un montón de perforaciones, se sacan testigos, y ahí uno puede saber qué hay en esa perforación, y ahí uno, ¿cierto?, trata de unir estos puntos de datos duros, y se generan extrapolaciones para generar mapas, para sacar información de cómo podría estar o cuál sería la composición del subsuelo. Existen otras técnicas complementarias, las técnicas geofísicas, hay varias, no las pusimos todas, y todas tienen mejoras, entregan más y mejor información, pero igual siempre hay un, hay un límite, ¿cierto?, que no pueden traspasar. Entonces, el problema de las exploraciones es que cada vez hay menos descubrimiento. Esto es un dato que sacamos de BHP, donde en los últimos 30 años han bajado en un factor de 10 el número de descubrimientos que se obtienen por cada dólar gastado. Y entonces es un gran problema si uno quiere encontrar materiales y generar, mantener esa industria viva. Cada vez es más caro encontrar yacimientos. Em, el problema, esta es una típica exploración. Esto es, si no recuerdo mal, es oro. Se perforaron 35 kilómetros
en 117 perforaciones. Empezaron el 2019, terminaron 5 años después, en 2024. Si bien nos declaran el costo que salió esto, por ahí se estima que es por lo menos entre 5 y 10 millones, si es que quizás no un poco más. Eh, para hacer todas estas perforaciones y todo este trabajo, obviamente se emitió todo el CO2 que había que emitir. Y lo que se genera, ¿cierto? Con todo esto es una estimación, un mapa de cómo, cuál es la consistencia proyectada del subsuelo. Y esto es lo que se hace hoy día. Entonces, nuestro sueño eh, es comparar la exploración tradicional con la exploración con muones. Como dije, la exploración tradicional se hace aproximadamente, si uno hace 100 hoyos, se demora entre 1 o 1,5 años. Recién vimos que se pueden demorar bastante más también. Hay un costo elevado de varios millones de dólares. Y obviamente no hay absolutamente ninguna reducción de emisiones de ningún tipo. Con muones, este mismo volumen se puede explorar con 10 perforaciones. El tiempo de exploración son 8 meses y el costo no debería ser mayor que 2,5 millones de dólares. Y hay una importante reducción de emisiones de CO2 de hasta un 80%. ¿Y o qué es entonces esta tomografía? Y para eso tenemos que saber qué son los muones. Los muones nos están bombardeando 24/7, día y noche, no tiene absolutamente nada que ver con el Sol, ¿ya? Son partículas que se conocen como partículas de rayos cósmicos, y estas partículas chocan con la atmósfera aproximadamente a la altura de 15 kilómetros y se hace una cascada de partículas que llega a la superficie de la Tierra. Este choque de los rayos cósmicos con la atmósfera genera piones y caones que después decaen en muones y neutrinos muónicos. Básicamente, los muones son 10.000 muones por minuto por metro cuadrado que caen a nivel del mar, y esto, como dije, 24/7. Eh, ¿Qué propiedades tienen los muones? Bueno, la energía media de los muones que llegan a la Tierra están entre 3 y 10 gigaelectronvolt, y esto permite, ¿cierto?, atravesar varios metros de roca. Y aunque tienen una vida media muy corta, como van a velocidades relativistas, ¿cierto? Su tiempo propio es mayor, es decir, no deberían poder viajar kilómetros, pero dada la dilatación del tiempo por estar a velocidades relativistas, logran entonces penetrar profundamente en la Tierra. La diferencia de un muón con un electrón es que pesa aproximadamente 200 veces más, aunque tiene la misma carga elemental que un electrón. Entonces son como electrones pesados, y eso hace toda la diferencia, como vamos a ver en la próxima. Eh, el espectro que está en el medio muestra la distribución energética, es decir, hay más muones con 1 gigaelectronvolt que con 10 y aún menos con 100. Entonces hay una distribución energética de los muones que nos llegan a la Tierra. Además, el segundo gráfico muestra la distribución angular, es decir, hay muchos muones que nos llegan, ¿cierto?, con 0 grados, es decir, llegan perpendiculares a la superficie, y a medida que te vas alejando, el ángulo, cuando ya llegas a 70 grados, prácticamente hay muy pocos muones que llegan a la superficie de la Tierra. Eh, bueno, entonces, ¿por qué sirven los muones para atravesar montañas? Hasta ahora no lo hemos dejado en claro. Eh, Hay que saber un poquitito de física. Cuando una partícula choca con la materia o cuando atraviesa la materia, ¿cierto? Empieza a perder energía, y hay dos mecanismos y principales por cómo eso ocurre. Uno es que la partícula choque o interactúe con el núcleo, y ahí pierde mucha energía muy rápido. Y hay otra donde la partícula atraviesa la materia, ¿cierto? Y va interactuando con los electrones interiores de los átomos de la materia, y de a poquitito va soltando energía. Y eso lo denominamos pérdida de energía media o beta block, y eso es aproximadamente 2 megaelectronvolt por centímetro cuadrado por gramo. Eh, Las unidades, yo sé que son atípicas para gente que no está en el área,
Pero básicamente lo que te dice esto es que en el aire se pierden 0,00245 megaelectronvolt por centímetro que yo avanzo, y en una roca pierdo 5,3 megaelectronvolt por centímetro que yo avanzo. Por ejemplo, si un muón tiene 10 gigaelectronvolt, puede viajar 40 kilómetros en el aire, pero solo puede viajar 18 metros en la Tierra. Entonces, perdón, eso es lo que permite que, a diferencia de otras partículas ionizantes como electrones o protones, puedan viajar y atravesar mucho más materia, kilómetros, cuando otras partículas no lo pueden hacer. Y eso es lo que hace viable la tomografía con muones en el subsuelo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Eh, el primer gráfico muestra, uno hace una perforación y mete estos detectores de muones en la perforación. Y si uno imagina que hay un área de interés, que ahí en el gráfico está mostrado como esa área de color naranja, los muones van a atravesar en distintos ángulos este material con otra densidad, y va a impactar sobre el sensor, y las áreas que tienen mayor densidad van a absorber más muones, es decir, van a atravesar por esa área menos muones, y en otra área donde hay menor densidad van a atravesar más muones, y el detector ve esta diferencia y la registra. Con esos datos se hacen eh, los gráficos que se muestran en el medio, que son gráficos angulares en dos variables, que es como todo lo que ve el sensor a su alrededor, y con más de un sensor, ¿cierto? Se puede reconstruir la tercera imagen, que ya es la imagen en XY, por así decirlo, ¿cierto? En profundidad y en altura de las diferentes densidades eh, que hay en la Tierra. Entonces esto no es invasivo, y como estamos ocupando los muones naturales, no necesitamos una fuente, no necesitamos una perturbación inicial para poder medir. Simplemente tenemos que instalar los sensores en los lugares que queremos medir. Aquí hay un poco un ejemplo para que quede claro por qué nosotros pensamos que esta técnica es tan poderosa. Aquí hay un volumen de superficie, tiene 1000 por 1000 metros, tiene una profundidad de 400 metros, y para poder escanear este volumen se necesitan aproximadamente 10 perforaciones. Puede ser un poco menos, también puede ser un poco más, dependiendo de la estructura propiamente tal del volumen que uno quiere medir. Y ahí en la imagen se muestran dónde se hacen las perforaciones. No es una línea recta. Y aquí se muestra el cono de observación de un sensor que está puesto al final de una de estas perforaciones, es decir, casi abarca toda la superficie un puro sensor. Pero obviamente que con un puro sensor es muy difícil, ¿cierto?, formar una imagen 2D o 3D. Entonces uno necesita más puntos de observación para poder generar esa data. Entonces aquí lo que se muestra, ¿cierto?, es el volumen de observación. Y ahí vemos que del volumen total, que son 400 millones de metros cúbicos, con 10 sensores, estaríamos registrando 175 millones de metros cúbicos en este lugar. Y la otra imagen, ¿cierto?, muestra el volumen que no se midió, y también muestra las perforaciones, las ubicaciones de las perforaciones. Entonces, desde nuestra perspectiva, esto es decir, con tan pocos sensores puede abarcar tanto volumen, nos parece algo extraordinario. ¿Y qué se obtiene finalmente con esos datos? Se obtienen mapas de este tipo. Es un mapa que te demuestra en 3D dónde la densidad es mayor en la Tierra y dónde es menor. El mapa no te dice si, por ejemplo, si esa marca roja ahí es cobre o es oro o no. Lo que te dice es que ahí hay mayor densidad que ah, su entorno. Entonces, si tú ahora quieres ir a verificar qué es lo rojo, sabes dónde está, sabes cuánto hay, y sabes su ubicación
esto no es una inferencia, esto es un mapa, es una imagen, ¿ya? Entonces tú puedes ir a perforar ahora para verificar específicamente qué es lo que hay, ¿cierto?, en ese volumen. Y eso pensamos nosotros que es potente porque no solo te sirve para después ir y comprobar con testigos qué es eso rojo y qué es cualquier otra cosa que a uno le interese ver en ese volumen, sino que además, si uno confirma que lo rojo es, digamos, cobre, eh, tú puedes hacer toda una planificación de una operación minera para optimizar, porque como ya sabes para dónde vas a ir excavando en el tiempo, para tu plan minero, ¿cierto? Tú puedes optimizar de tal forma todo el funcionamiento de la mina, porque sabes dónde está el resto del cobre. No es que empiezas en una parte A y después te das cuenta que en realidad el otro cobre estaba un poquitito más allá y al final, no sé, el chancador está a 2 kilómetros mal ubicado porque, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero te permite una planificación muy avanzada y con muy poca incertidumbre porque sabes por dónde vas a ir eh, perforando una mina una vez en operación. Entonces, ¿qué aplicaciones con esta técnica se han hecho en exploración? Bueno, lo primero que debemos dejar en claro es que esto no es nuevo. Cuando se descubrieron los muones, ya en los años 50, es decir, 1950, ya se dieron cuenta que esto podría servir para esto. Lo que pasó en los años 50 es que no estaba la electrónica ni la sensórica para poder hacer sensores pequeños que se pudieran meter en el subsuelo a bajo costo, eran cosas más bien grandes y por eso no se desarrolló. Pero ya, como pueden ver, el año 2012 la Agencia Internacional de Energía Atómica hizo una publicación llamada Imágenes con muones, porque esto sirve para hartas cosas más que la exploración minera propiamente tal. Aquí hay una aplicación, así como los muones, ¿cierto? Sirven para ver o ubicar densidades superiores a la norma para buscar minerales. También te detecta cuando hay densidades menores. Y en este caso se ocupó la tecnología de muones para encontrar la gran cueva en Italia, porque ahí detectaron los tres sensores que pusieron, ¿cierto? Que ahí había falta de densidad y efectivamente era una caverna. Entonces, nosotros pensamos que, bueno, el futuro de la exploración minera, este tipo de tecnología, es decir, uno puede seguir no utilizándola si uno así lo estima, pero pensamos que da una ventaja muy importante tenerla. Dentro de los estudios de las aplicaciones del subsuelo, obviamente la imagen a la derecha es de un shaft, de una minera, pero también la primera imagen en el centro es de un volcán, es decir, tú puedes ocupar este tipo de técnicas en otros estudios del suelo, más allá de la exploración minera propiamente tal. Entonces, hay hartas aplicaciones ya validadas, comprobadas de esta tecnología en el uso de varios temas cuando uno quiere estudiar los suelos en general. Pero también hay aplicaciones en otras áreas que solo las voy a mencionar por completitud. Por ejemplo, la imagen del centro aquí muestra un estudio de una estructura en China que tenían miedo de que colapsara. Entonces querían estudiar cómo estaba la densidad de esa muralla y ocuparon muones para poder hacerlo. Y determinar que efectivamente había que reparar la muralla porque no iba a colapsar esta estructura eh, turística, ¿no? Y la imagen de la derecha es la imagen de un reactor nuclear. No sé si si vieron la serie Chernobyl, cuando explotó el reactor Chernobyl y querían ver lo que había dentro, como no podían enviar personas, enviaron robots y los robots rápidamente morían porque la radiación ionizante destruye toda la electrónica.
Entonces es muy difícil obtener una imagen de un reactor nuclear y con los muones se puede hacer, es decir, esa imagen es del centro operativo de un reactor nuclear y uno puede ver si está presenta fisuras de algún tipo. Y nosotros pensamos que dentro del ámbito minero este tipo de cosas se podría, por ejemplo, ocupar para ver cómo está una caldera que está procesando cobre u otras cosas, porque, bueno, también sirven para poder ver cómo está eso, independientemente de que con otros sistemas de óptico o de fotónica no se logre ver nada por la incandescencia, ¿cierto? Del metal fundido. Entonces, era solo para decirles que esta tecnología también se está empezando a ocupar en otras cosas que no tiene que ver mucho con con la geología o la geofísica. Entonces, ¿qué están haciendo en el mundo? Por ahí, en la introducción, me hablaron esto de otros países y efectivamente, como casi todas las tecnologías que ocupamos hoy día, los países del primer mundo nos llevan a la delantera. Está el desarrollo de detectores geofísicos de Rusia, el desarrollo de China, es un prototipo universitario. eh, y, y está el de Italia, que es del Instituto Nuclear y Física, y está IDEON de Canadá, que efectivamente el laboratorio Trump, que era el laboratorio de aceleradores nacionales, eh, se transformó en IDEON, que es la empresa que lleva la mayor delantera en términos de implementación de esta tecnología para la minería, y ellos están colaborando con BHP, y por eso que eh, ellos han podido implementar hartos sus sistemas en la minería en la actualidad. Entonces, esto está pasando, esto se viene, y lo interesante para nosotros es que también lo estamos haciendo acá en Chile. Eh, entonces, ¿cuál es cuál es el valor de esta tecnología? Es decir, además es menos invasiva, y presenta evidentemente mejoras evidentes, obvias. Lo que hace esto es que genera un menor costo por descubrimiento, es decir, tú tienes que gastar menos recursos para poder abarcar volúmenes más grandes, ¿cierto? Y además lo haces en menos tiempo. Y esto, y esa imagen que se genera, ¿cierto? Te permite, de cierta forma, poder caracterizar y estimar con menos error cuánto mineral hay dentro de un potencial descubrimiento. Y eso, ¿cierto? Reduce los riesgos de los proyectos. Evidentemente, esto es más respetuoso con el medio ambiente, por dos razones. Primero, que hay que hacer menos hoyos en la tierra. Y como también se utiliza menos diésel para hacer las perforaciones, hay una importante reducción de CO2, que nosotros sabemos que la industria minera no es una industria particularmente limpia, ¿cierto? Entonces siempre hay una tendencia a tratar de expiar los pecados de la industria, y este tema de emitir menos obviamente atiende ese punto en particular. Y está el porcentaje de acierto, ¿cierto? Que es un poco lo del gráfico anterior, es decir, aumentar el número de descubrimientos por cada dólar que uno invierte. Eh, entonces, eso es lo que las empresas de exploración les interesa. Y obviamente uno hace menos perforaciones, pero no es un 50% menos, es 10 veces menos aproximadamente. Entonces, la reducción de perforaciones es brutal, es bien importante. Entonces, para nosotros acá en Chile, ¿cuál es nuestro panorama actual? Desde el CCTVAL se generó esta empresa que es Ñandú Tecnología, que está cursando ya pilotos simples en terrenos y en mineras, y estamos hablando con muchos actores dentro de Chile, porque cuando fuimos a FlexWin tuvimos muchas solicitudes, y muchas de las cuales no pudimos atender, dado que este desarrollo tecnológico y esta empresa está recién empezando. Sin embargo, el interés fue brutal, así que estamos full steam ahead, es decir, estamos
con todo porque hay mucha necesidad y no solo para explorar, que es una de las aplicaciones, sirve, ¿cierto?, para ver estabilidad de relaves, sirve para ver estabilidad de túneles, sirve para un montón de cosas. Entonces, es todo un nuevo mundo esta tecnología y yo creo que para nosotros lo más interesante es que lo estamos haciendo desde Chile para Chile. Y quizás eso es lo nuevo, ¿no? Que no estamos comprando una tecnología y viendo cómo la podemos adecuar aquí para nuestros problemas, dado que se desarrolló, no sé, en Japón. Entonces, este es el panorama actual del desarrollo de esta empresa de origen científico. Bueno, las consideraciones futuras para nosotros, cierto, es que esto se implemente en la industria. Es decir, lo importante aquí es que hay una tecnología que se tiene que implementar. Eh, y obviamente hay un par de puntos que necesitan ser atendidos para que eso ocurra y uno de ellos y uno de los más importantes es el costo, ¿cierto? Y ya yo creo que Eh, no sé si les demostré, pero les dejé bastante en claro que el costo debe bajar un porcentaje muy relevante en términos de exploración. Obviamente el impacto positivo que haga que todo esto sea más sustentable es bueno, ¿no? Eh, cualitati- Cualitativamente se emite menos CO2. ¿Por qué? Porque se hacen mucho menos perforaciones. El tiempo también es menor, es mucho menor. Si comparamos el ejemplo que les mostré de la mina de oro que estuvieron perforando 5 años, esto es bastante más rápido y mucho menos perforación. Y la data que genera, bueno, es mejor. La data te da, ¿cierto?, las tres coordenadas que el, el- la forma, la ubicación, ¿cierto? Cuánto abarca, entonces eso reduce la incertidumbre de los proyectos y eso siempre es bueno. Y en el caso de nosotros, esto cierto es un servicio local hecho para chilenos por chilenos y pensamos de que Chile puede desarrollar estas tecnologías y ser el hub no solo para Chile, sino que para Latinoamérica, este tipo de cosas. Y para eso necesitamos, obviamente, que podamos hacer los equipos, cosa que podemos hacer, pero también tenemos que tener a los geofísicos, a los modelos, las pruebas y toda la capacidad, ¿cierto?, de exportar este tipo de servicio a los países vecinos. Y el último punto, que lo tengo en negrita ahí, es la normativa. Es decir, y quiero hacer un doble clic sobre la normativa y por qué es tan importante la normativa. Tenemos el sueño, ¿cierto?, de que uno puede hacer exploración más sustentable, ¿cierto? Pero no existe una normativa, es decir, hoy día no hay una normativa que te dice, oye, ¿sabes qué? Dado que puedes hacer exploración con menos impacto ambiental, debes hacer exploración con menos impacto ambiental, ¿cierto? Queda a criterio de la empresa, queda a criterio de la toma de decisiones locales, y no hay una normativa que diga, oye, ya que existen este tipo de tecnologías que además son más rápidas, generan mejores datos y cuestan menos dinero y, y contaminan menos. Tú deberías conducir la exploración utilizando esto. Ese tipo de normativas no existe. Existen otros procesos productivos, especialmente en la industria química, ¿cierto? No puedes llegar y hacer cualquier cosa, tienes que, ¿cierto?, tener planes de cómo te haces cargo de todas las cosas. Y en el caso del mundo de la exploración, eso todavía no existe desde la perspectiva de ser un driver para la implementación, ¿cierto?, de tecnologías nuevas en la exploración y en la minería propiamente tal. Ya, pues, las conclusiones, chicos, gracias por la paciencia. Si esta es la última, esta es la última. Las noticias, no sé si son buenas o malas, es que la tomografía de muones está aquí para quedarse. No se va a ir. Usted se puede subir al bus o no, eso es de cada cual. La tecnología, desde el punto de vista de los gastos de proyectos, tiene un impacto positivo. Es decir, es más barato, ¿ya? Obviamente tiene un impacto en las emisiones positivo, también hay una reducción significativa en emisiones.
los tiempos de exploración y los datos que producen son buenos, son imágenes, no son inferencias. Y nada, quizás lo que se tiene que impulsar también son normativas, es decir, si podía ser una exploración más limpia, por qué no te obligan a hacerla? Para poder acelerar, ¿cierto? Una minería más sustentable. La imagen es nuestro sensor de alta definición. Entonces, si quieren contactarse conmigo, hay dos contactos, ¿cierto? Hay un contacto que es para el Centro Científico Tecnológico, si queremos hacer algún estudio de perfil más de desarrollo o ver si esto sirve para buscar napas de agua, que sabemos que sí sirve, pero hay que hacer todo un desarrollo. O si quieren contactarme en el sentido de la empresa, ahí está también el correo de Ñandú Tech. Eso, chicos, muchas gracias por su atención. Eh, muy, muy, muy interesante presentación, don Cristian. Eh, Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Yo tengo varias, pero partamos por el público. Mira, aquí ya hay. Francisco tiene la mano levantada. Franco, perdón. Marianela. Hola, ¿Qué tal, Marianela? Marianela. Vale, Sí. Hola. perdón. ¿Qué tal, amiga? Tanto Eh, tiempo. hola, sí. Tengo una duda, perdona, quizás lo dijiste, pero me conecté un poco más tarde a la reunión. ¿Esto ocupa una fuente radiactiva? Es decir, ¿usas como diferentes fuentes radiactivas en el espacio donde lo distribuyes? ¿No? Y la segunda consulta es, ¿no usa fuente radiactiva? ¿No? Aquí está. La fuente radioactiva son los rayos cósmicos que vienen del espacio profundo, que pegan en la atmósfera y generan una cascada de radiación que también finalmente eso decae en muones y neutrinos muónicos. Y esa es la radiación, es decir, la naturaleza te está dando estos rayos. No tienes que generarlos tú. No hay fuente. Ya, buenísimo. Oye, otra consulta que alcancé a escuchar que hablabas de que permitía identificar principalmente variaciones de densidad. Sí. Entonces, por ejemplo, para cavidades, ¿cuál es la resolución espacial que te permite detectar, no sé, cavidades de 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros? No, eso depende, ya, buena pregunta. Eso depende de la ubicación de los sensores y de su resolución, es decir, la construcción. En la imagen lo que tú ves es una sonda que tiene una resolución de 2 grados. Eso significa que si tú metes el sensor y estás a 1 metro del objeto que quieres ver, vas a verlo con muy buena resolución, centímetros. Pero si el objeto está a 100 metros, esos 2 grados, ¿cierto? Se transforman, no me acuerdo el número, digamos 2 metros. Vas a tener disculpe, un píxel de 2 por 2 por 2 metros. Es decir, la resolución es como la cámara. Tú puedes sacar una foto de la montaña y vaya a ver toda la montaña, pero no vaya a ver un detalle. Ahí tenías que hacer un zoom. Entonces, puedes hacer dos cosas. Haces un zoom o te acercas a la montaña, pero, pero eso es cosa de meter un par de sensores más. Una vez que uno localiza donde quiere mayor resolución, tú puedes ponerlos ahí, pero pensamos de que ninguna otra técnica da tanta resolución como esta, que se puede llegar por diseño a 1 grado. Eso es muy bueno. Y Súper en bien. términos Por de ahí tenemos. costos, perdona, ¿Sí? última consulta. Y en términos de Dale, dale. costos económicos me refiero, Sí. una campaña más o menos, una campaña simple, más o menos, del orden de cuántos miles de dólares estás hablando. En el ejemplo que mostré, no sé si lo pudiste ver, lo voy a mostrar de nuevo, que es una campaña grande, según nosotros. Aquí hay un volumen que es de 400 millones de metros cúbicos, es 1000 metros por 1000 metros por 400 metros de profundidad. Necesitas 10 sensores, pueden ser 12 también. Y ahí tú vas a generar
esa lectura y vas a poder medir aproximadamente 175 millones de metros cúbicos en 8 meses. Entonces no sé cómo lo quieres calcular, si quieres calcular el costo por metro cúbico medido o no sé, esta exploración cuesta aproximadamente 1 a 2 millones de dólares. Depende de si es muy lejos, si está más cerca, hay un montón de variaciones, ¿no? Pero ese es el orden. Yo no siendo geofísico no sé cuánto cuesta medir ese volumen a una densidad de bloques de 4 por 4 metros con otras técnicas. Pensamos que no hay ninguna técnica tan barata como esta, pero estamos hablando de la ignorancia porque no Muchas sabemos cuánto gracias. valen las otras técnicas. Ujú. Sí, muchas gracias. Ya. Leonardo tiene la mano levantada ahí en fila. Hola, sí, pero estaba antes JD, ¿no? Ah, Juan Bascurta antes, perdón. Sí, Juan, Juan, perdón. no te vi, disculpa. A ver, bueno, primero una acotación que creo que es importante sí hacer, o sea, eh, por lo menos los depósitos minerales que hay en esta región del mundo son depósitos de baja ley principalmente, y eso de que tú tengas asociado anomalías de densidad directamente al contenido de mineralización es bien optimista, o sea, generalmente lo que tú puedes ver son cosas indirectas, no sé, estructura, rasgos de alteración, pero directamente ver, no sé, contenido de cobre con anomalías de densidad no es algo que pasa al menos en este tipo de depósitos, no sé, depósitos de alta sulfuración, PMS, ese Pero, tipo de cosas, tú puedes encontrar eso. Pero es una acotación nomás. Pues, pero nunca el, mencionó eso. ¿O idea no, lo que mía? voy es que, o sea, el tema es que no puedes reemplazar una campaña de exploración o hacer todo el trabajo de testigo de geología con imágenes de densidad. O sea, eso es lo que voy. Pero es un comentario de esa parte. Lo que quiero sí tener alguna idea es cuál es la resolución que hay o sea, ¿de qué tamaño son no de qué tamaño? Cuatro ¿Qué tan metros. pequeñas son las variaciones de densidad que se pueden detectar? Y probablemente eso tiene mucho que ver con la distribución de los sensores, eh, y Más que, cómo están distribuidos. sí, tiene que Eh, ver con eso y la resolución intrínseca de cada sensor. Es decir, uno puede, es como las cámaras fotográficas, tú puedes comprar ¿Ya? una cámara con 1 megapíxel o con 20 megapíxeles y van subiendo de precio a medida que va creciendo. Entonces, hay un costo en sensores. Es decir, te lo podemos hacer tan sensible como quieras, pero el sensor empieza a subir de precio Ujú. logarítmicamente. Ese es el primer tema. El segundo tema es el tiempo de exposición. Eso. Si yo tengo dado los mismos sensores y los dejo 6 meses o los dejo 12 meses, los mismos sensores van a generar una imagen con mucha mayor definición, dado que la calidad de la imagen depende de la estadística de la incidencia de rayos o Ujú. de partículas, en este caso de muones. Entonces, cuando hay poca luz en una fotografía normal, uno abre, ¿cierto?, la apertura de la cámara fotográfica por más tiempo para poder alcanzar a tener suficientes fotones para generar la imagen. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, uno puede aumentar el tiempo de exposición dejando los sensores por más tiempo y eso también aumenta la calidad de la imagen. Ahora, para darte una imagen, un número, va a depender siempre de la resolución angular que tenga el sensor, ¿ya? Y eso se fabrica, lo fabricamos nosotros. Es decir, puede ser que para una campaña sea suficiente que te dé de tu volumen, tú quieres bloques de 10 por 10 por 10 metros. Y se construye y se colocan para eso. Ahora, en otra campaña quizás tú quieres una resolución más fina de 2 por 2 por 2 metros, por alguna razón específica, y se construyen esos sensores. Es decir, el sensor se puede construir para que a cierta distancia, mira, Cristian, yo quiero que a 50 metros tenga una resolución de 1 por 1 por 1. Ok, se construye para eso. Entonces, uno puede jugar con eso y también con el tiempo. Entonces ahí uno puede subir o bajar la resolución. Pero tienes toda la razón, es decir, uno genera un mapa de densidad, pero uno no puede reemplazar el testigo. El mapa de densidad te va a decir, mira, sería Sí, interesante no, que bueno, sí.
que fueras a buscar el testigo en ese punto. Ahí hay algo interesante. Y ahí uno hace, ¿cierto?, la perforación con diamante, saca el testigo y uno caracteriza qué es ese punto rojo. Efectivamente, no se puede obviar ese punto. O sea, no sé, o sea, lo interesante es que se está hablando de resoluciones del orden de decenas de metros, que es mejor que la mayoría de lo que se puede obtener con metodologías geofísicas. Ahora, ¿cuánto tiempo más o menos en promedio? O sea, no sé, ahí tenías un ejemplo que creo que eran como 600 metros por 1000 metros hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo en esos 10 perforaciones tendría que estar registrando los detectores de muones para obtener ese volumen? Ya, muy buena pregunta. Depende de la densidad de esa tierra. Por ejemplo, si es muy alta la densidad, vamos a tener que estar más tiempo para recibir un número de muones fijo. Ahora, si ese volumen de tierra tiene menos densidad, en menos tiempo vamos a tener la buena imagen. Pero estamos hablando de meses, estamos hablando de ¿Eh? 6, 7, 8, 10 meses. ¿Y los detectores de muones tienen que tener alguna mantención o tú vas, lo dejas en el pozo y tú lo vuelves a buscar 2 meses después? Cada detector gasta aproximadamente 70 watts de energía eléctrica. Wow, eso es harto. O sea, ¿lo energizan desde 70, arriba o con batería? 70 watts. Es súper O sea, poco, 70 watts, es menos que una 70 watts ampolleta de 2 100 meses. watts. Sí, pero, o sea, Ah, ya. o sea, la pregunta es si los tienes que energizar desde arriba del pozo o los puedes tener con Sí, batería. sí, sí, sí. Ya, ese es el punto. Lo que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Es paneles solares con baterías que están Ok. ahí día y noche. Ya, y dejo preguntar a los demás, pues si no, no vamos a monopolizar preguntas. Ya, muchas Muchas gracias. gracias. En todo caso, muy buena De nada, presentación. de nada. Don Sergio Espinosa, su turno. Don Sergio, ¿está por ahí? Sergio, ¿nos escucha? No, no se escucha nada, don Sergio. Ahora, Ahí Ahora sí se sí. escucha. ahora sí, ahora sí. Sí, ahí sí. Sí, a ver, es que estoy en Arabia Saudí y no sé la conexión aquí. No solamente quería hacer un comentario que lo que dice es cierto, Cristian, y lo que yo lo vengo repitiendo desde hace años como un mantra ya, que en la geofísica nosotros medimos un valor geofísico para cartografiar un parámetro, una propiedad física. Y en este caso lo que cartografiamos es la densidad de masa, no cartografiamos mineral. Podemos encontrar correlaciones entre contenido mineral y la densidad de masa. Si, por ejemplo, un mineral de zinc, la esfalerita, o un mineral de níquel, la penlandita, se puede encontrar correlaciones, pero son aplicables para un cierto sitio, pero una mina específica. Yo creo que el mapeo de densidad de masa es exitoso. En los años 90, en ese tiempo viví en Chile y trabajaba para BHP y ahí desarrollamos, el BHP desarrolló la gravimetría gradiométrica. Lo que hacen es medir el gradiente horizontal de la intensidad de la gravedad y a partir del gradiente horizontal calculan el vertical por la transformada de Hilbert y después integran el gradiente vertical y tienen la intensidad gravimétrica. Y eso ha sido muy exitoso. Ha sido exitoso y es tecnología que viene de Lockheed Martin, tecnología militar, que lo utilizan en submarinos para ir mapeando la distribución de densidad de masa en el fondo del mar. Entonces yo creo que el desarrollo de la tomografía de muones va a tener mucho éxito. Tengo también la suerte de vivir en Vancouver y yo he visto el desarrollo de Ideon desde que nació la empresa hace varios años y han sido muy exitosos. Yo creo que la tomografía de muón en Chile también va a ser exitosa. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Esperamos lo Gracias por el mismo. comentario. Sí, Don Leonardo, bueno, así que éxito. Gracias. Gracias. don Leonardo Bueno, Hernández. ahora sí. Tal vez primero también hacer una apreciación como lo hizo Juan
al respecto de explorar con menos pozos. Yo creo que es un poco difícil eso porque en un momento va a llegar el tema de la geoestadística, de la categorización de recursos y va a haber que hacer igual el montón de pozos para poder tener reservas. Pero para una etapa inicial sí, creo que la utilidad es muy buena porque te ahorra quizás pozos en un principio para poder dirigir tu exploración. Claro. Pero bueno, yo tenía otras preguntas que en realidad, lo primera es si el pozo tiene que estar recubierto, por ejemplo, con el tubo puesto o puede ser un pozo desnudo. Lo digo también por el riesgo que queden los instrumentos ahí atrapados en caso de derrumbe. La otra es qué profundidad se puede lograr con esta técnica, hasta qué profundidad yo tengo una buena resolución. Y la última es si, debido al tiempo que tienen que estar los sensores puestos, si interfiere que yo esté perforando también al mismo tiempo, haciendo pozos en otras partes del volumen. Ya. Eso. Ya, gracias por las preguntas y por la clarificación. No, es decir, el pozo no tiene por qué estar cubierto, pero si está cubierto tampoco pasa nada. Es decir, una capa de PVC o de metal no le hace nada a los muones. Así que eso no es un problema. Sí es un problema para la extracción, es decir, si hay un colapso del pozo, uno pierde el sensor y los sensores pueden costar desde 60 millones de pesos hasta 300, 400 millones de pesos cada uno, dependiendo de la resolución que uno les fabrica. Entonces, lo ideal es no perder uno. Entonces, preferimos, ¿cierto?, introducirlos en pozos que estén entubados. Puede ser un PVC, si es solo para que permita la extracción posterior después del tiempo de medición. Eh, Con respecto a la profundidad, hasta ahora se han medido hasta 1 kilómetro de profundidad. A medida que uno va bajando en la Tierra, ¿cierto? Llegan cada vez menos muones. Y por lo tanto llega un momento donde sí, se puede medir, pero el tiempo de medición se empiezan a medir en decenas de años. Entonces ahí hay un tema, pero se puede utilizar hasta 1 kilómetro, se ha hecho, se ha hecho. ¿Hasta dónde se puede llegar? Con tiempos de escala razonables. eh, Eso todavía se está por explorar, pero la ciencia dice de que ya a cierta profundidad para abajo ya no se puede, pero se sabe que se ha hecho hasta 1 kilómetro. Eh, Así es que quizás pueden ser 2 kilómetros, pero dudaría si fueran más de 3 o 4 kilómetros. Eso ya tendríamos que verlo para creerlo, ¿no? Pero cualquier cosa por arriba de 1 kilómetro es interesante de usar esta técnica. Y la última pregunta se me olvidó, disculpa. Era relativo a si se estaba perforando, si había Ah, produciendo mucha interferencia. sí, no, no, absolutamente nada. Es irrelevante. Puede estar haciendo cualquier cosa 3 metros más, ya, 4 metros más. No, no importa. Bueno, gracias. Ya. Eh, ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo algunas. Por mientras, si alguien piensa en más preguntas, yo quisiera entender un poco, como soy físico de base, lo que en general, en realidad, lo que entiendo que mides realmente es una probabilidad estadística de dónde te están llegando más y menos muones. Entonces, donde en la dirección y ángulo que te llegan menos muones, tú interpolas esos menos muones a menor densidad. Eso es lo que realmente están midiendo, ¿verdad? Es decir, si llegan más, es porque hay menos densidad. Sí. Hay menos cosas en el camino del muón hacia tu detector. Sí, exacto. Sí, sí, Entonces tú con el tubo de sensores que tienes, alcanzas a ver la dirección del muón incidente, sí, ¿verdad? Porque si no, no así podrías es. saber de dónde vienen menos, ¿cierto? Exactamente. Y esa es La la otra resolución pregunta, angular que hablábamos de exacto. 1 grado, 2 grados, 0,5, etcétera. Ya, exacto. Tú mencionaste que te gastabas algo así como 18 gigas de electron volt en 18 metros de profundidad, entonces vas a tener
vas a Bien, tener, cuando tú dices que se han medido hasta 1000 metros, mientras más sí, profundo vayas, más tiempo tienes que dejar el sensor. sí, Como es estadística, probablemente el tiempo es exponencial, mientras más profundo, más tiempo el sensor abajo, para poder captar sí, muones, sí, ¿correcto? es decir, exactamente, si llega un momento donde esto ya deja de ser viable, ¿no? Buena, buena. Sí, Lo otro que quería preguntarte es, si tus datos van llegando minuto a minuto, sí, porque caen 10.000 muones por metro cuadrado en la superficie, sí, entonces tu sensor también van cayendo muones minuto a minuto. sí, Tú, entendí por lo que preguntó Juan que los tienes conectados a una batería arriba en superficie. sí, Entonces, por ese mismo cable tienes posibilidad de ir sacando los datos, ir procesando en tiempo real. ¿Tienes así es. ¿Tienes Sí, algún es decir, estudio que te dé así como el avance en tiempo de la data procesada? Por ejemplo, sería bonito ver un paper tuyo que diga, mira, este es al un mes tenemos este cuerpo, a los 2 sí, meses se mejoró así, a los 3 meses mejora tanto. sí, ¿Existe ese estudio? ¿Lo tienes? existen esos datos, sí. Y además, eh, no solo eso, sino que los datos nosotros como ya existe Starlink en todas partes, Sí. Los el mandáis por computador Starlink a la y llega universidad y al los ven tiro, ahí al tiro. lo tenía en el escritorio el dato, así que sí, todo lo que dijiste, sí, hay. Y Buena. es como estas fotos que habían cuando los Sí, computadores cuando éramos chicos, que tenía ahí, no sé, por la resolución no sé cuánto, y después salió el sí, EGA, y después salió el VGA, bueno, y ahí exacto. es lo mismo, pasa lo mismo con las imágenes en función del Sería tiempo, bonito van que lo mejorando. pusierais, por ejemplo, en esa imagen que tienes puesta ahora, poner Sí, lo que en geofísica se llama timelapse. Entonces tú pones esa imagen y le pones correr en un video en tiempo, así como tac, tac, recomendación. Porque sí, yo como no, partí en geofísica hace como está 15 súper años, bueno. 15 años atrás uno hacía otra geofísica y los timelapse eran lentos, así como de cuadro por cuadro, ahora son en tiempo real, los procesos, como dices tú, pasan por Starlink a la base. Nosotros procesábamos de noche lo que se medía en el día años atrás, y hoy día se manda por la nube al otro lado y se procesa al otro lado del mundo, como súper interesante. Así Muy que bien. sería bonito ver si en algún minuto tienes un paper de un timelapse hecho, sería interesante. Y lo Y otro que ahí, te quería consultar es, existen, no, bueno, desconozco yo, siendo físico de base, me disculpo, ¿existen fuentes artificiales de muones? ¿Puedo disparar yo muones con algún instrumento? sí, podéis hacer un acelerador de partículas, hace muones, pero tenéis que gastarte 2.000 millones de dólares. Pero sí, lo podía hacer. O también podéis tener un plasma, podéis colapsar un Z pinch, un plasma, y ahí se producen neutrinos y también se pueden producir En el muones. choque de un haz de un arco de corriente contra un cátodo de cobre puedo generar rayo X. No existe una tecnología similar para generar El decaimiento de plasma, muones, ¿verdad? el plasma. Sí, es que además no te sirve cualquier muón. Es decir, es fácil producir, entre comillas, fácil producir muones de baja energía, pero Ah, necesitamos penetra de poco. 100 gigaelectronvolt. Dale, ya ¿Ya? entendí, No nos sirve el de 2 porque ya ese entendí. a los 30 metros ya no avanza más. Exacto. Y la última consulta es, por ejemplo, tú cuando mostraste el bloque ese grande de 1000 por 1000 metros y 400 de profundidad, tú dijiste 10 sensores en 10 pozos o pueden ser 12. ¿Sí? Pero yo lo que entiendo entonces que haces tú, pones el sensor abajo en el fondo o lo ¿Sí? pones en distintas profundidades en el mismo pozo. Puedes hacer las dos cosas, puedes dejarlo abajo 3 meses, subirlo, puedes poner 3 sensores en cada pozo, puedes... Es decir, el tiempo de una imagen depende de si estamos todos en la misma profundidad y siempre nos están llegando la misma cantidad de muones, dice directa relación con la superficie de detección que tú tienes. Si Cada yo uno me de una cámara. demoro, si yo me demoro 10 meses en sacar una imagen con 10 detectores, si en vez de tener esos 10 detectores, Tengo pongo 20, 20 voy a la mitad. detectores, me voy a demorar 5 meses en generar la Exacto. misma imagen. Y con mayor densidad. Pero los detectores cuestan plata, entonces ahí empezáis a Sí. jugar. Sí. Sí, no, muy buena la Ahí- presentación, me quedó clarito. mucho- Leonardo tiene la mano levantada. Leonardo, por favor. Sí, se me hacía otra pregunta, o no sé si se me fue a hacerla, pero
no me recuerdo si cada sensor tiene una especie de cono en el cual registra 3D o, por ejemplo, si yo tengo un sensor, lo que hago es una sección de lo que veo. Es decir, Es un cono. ahí lo que estoy mostrando, eso es lo que puede detectar un sensor, pero no es por la geometría del sensor. El sensor puede ver en todas las direcciones. Esa es el ángulo con que vienen los muones. No vas a ver un muón que venga más allá de los 500 metros porque el ángulo no se producen así. Porque en la primera parte de la presentación, hoy aquí está, tienen una distribución angular y más allá de 70 grados ya no vienen muones, vienen muy pocos muones, ¿ya? Entonces, eso significa que dado un punto hay un ángulo para lo cual van a llegar muones y más allá de eso sí llegan, pero muy poco. Entonces uno corta y dice, mira, esto es lo que va a detectar en un sensor puesto en el punto de abajo. No sé si respondí la pregunta. Sí, entonces es un cono. Sí, Si pero tú no es, tuvieras, por pero, ejemplo, 3 sensores alineados, ¿sí? estarías viendo igual una sección, pero con una cierta profundidad, digamos. Sí, con menor profundidad si vais poniéndolos para arriba. O sea, profundidad en el sentido de lo que uno está viendo, el ancho de la sección, por así decirlo. Sí, sí, por eso que cuando uno pone los sensores no los pone en una línea recta, porque es difícil hacer imágenes después 3D con una pura línea de observación. Claro, pero así todo registra en 3D, a eso me refiero. Sí, cada sensor registra en 3D. Así es. Bueno, eso Eh, era. eh, Gracias. ya. Entiendo entonces que la densidad de triangulación, porque si tu sensor que estás mostrando ahí detectara una menor densidad en ese ángulo, tú no podrías saber en qué parte de ese ángulo es menor densidad. Para eso Eh, necesitamos un segundo sensor, ¿correcto? Exacto. Súper. Eso, Sí. pero sí, es eso, sí, es lo mismo que hacen los celulares hoy día cuando sacáis dos fotos de una taza y el software te genera como la taza en 3D. Necesitáis dos puntos de vista para poder generar Triangular. esa imagen. Sí. ¿Ya, chicos? Súper buena la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Llevamos 1 hora 5 minutos, señores. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces vamos a dar por terminada la séptima presentación del año. Al parecer esta va a ser la última del año. En Uh, CEGE vamos a hablar prontamente de generar una junta para diciembre y cerrar el año 2025, que fue muy exitoso para CEGE y toda la comunidad. Fijamos el día de la geofísica, a priori en nuestro grupo, por nosotros mismos. Estuvo bien interesante el hito, hasta lo celebramos. Eh, Tuvimos 7 presentaciones en este año, súper interesante. Hay una que tiene 250 y algo visitas. Así que los insto a seguir las redes sociales de CEGE y a tratar de retuitear nuestra información. Ya, por ejemplo, esta presentación va a tener un link puesto en la página y si ustedes la quieren compartir en sus redes sociales, se insta. Recuerden que la iniciativa de este grupo es distribuir la información de geofísica lo mejor posible y de forma siempre gratuita. Ojo. Se agradece mucho al doctor Cristian Romero. eh, gracias. de la Santa María, de su cuerpo de investigación de la Santa María. Impresionante el número de publicaciones que tienen en su institución. Me impresionó en realidad. Sí, no, Yo es muy en alto. física de la USACH teníamos harto el grupo de los doctores del tercer piso de cuántica, tenían hartos papers, pero yo he visto que un laboratorio en el subterráneo, usted conoce el laboratorio de física de la USACH, en el subterráneo la gente sacaban 2 papers, 3 papers al año y ustedes tienen 30.000, me impresionó en realidad. Súper interesante. Saludo a la Parra, ex compañera mía, no hablo con ella hace años. Y muchas gracias, se agradece su asistencia y su dedicación a esto. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos ustedes por las preguntas y cuando necesiten algo, aquí estamos. Acuérdense del CCTVAL. Sí, Ya, lo vamos a ver chicos. bastante en los próximos años haciendo geofísica, yo estoy seguro de eso. Ya. Gracias. Hasta Chao, luego, chao. gracias a todos.